Pongámonos en disposición para la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este texto tan pequeñito, tan de pocos versículos, también al cual hemos dedicado diferentes lecciones, sobre todo en este tiempo de clases virtuales, me ha servido a mí y le servirá a ustedes, porque las narraciones del Evangelio de Juan un poco se sostienen de la misma manera. Es decir, todas apuntan a esta dinámica digámoslo así, del que se hace testigo, del que a través de un encuentro termina siendo testigo del Señor. La clase pasada, que en este momento estoy proponiéndoles a ustedes ahí en la presentación las diapositivas, si es que lo he hecho bien, si es que no lo he hecho bien me van a... Sí, aquí están. La clase pasada nosotros habíamos terminado prácticamente, nos quedaba faltando un simple pedacito del versículo 29, en el cual estábamos analizando un término que aparecía, decía yo, prácticamente casi en todo el Evangelio, es el término jamartía. Ustedes, como verán, decía el versículo 29, el día después ve a Jesús viniendo a él y le dice: aquí el Cordero de Dios, el que levanta el pecado del mundo. Y ahí el término jamartía. Habíamos dicho la clase pasada que era el objeto directo, como lo sabemos bien, de este verbo que está acá, el verbo airo, que habíamos estudiado, el verbo levantar. Es un verbo en participio de airo, el que levanta, es como volver sinónimo esta expresión joairon del término joámenos. El cordero es al mismo tiempo el que levanta el pecado del mundo. Habíamos dicho entonces que este era el objeto directo que por primera vez en el cuarto evangelio aparecía, y que era el detonante de toda la historia de la salvación. Esto lo habíamos dicho a propósito del término jamartía. Luego, si es el detonante de la historia de la salvación, pues no es cualquier término, es un término que absolutamente hay que tener en cuenta. También habíamos dicho que este término no solo se utiliza aquí dentro del cuarto evangelio, sino que aparecerá en todo el corpus joánico, y había citado como anticipación la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 5, donde yo decía, según obviamente lo que dice esa carta, que el propósito de la venida de Jesús era aquel de quitar, y otra vez se utilizaba el verbo airo, era el de quitar, el de levantar, el de suprimir o el de matar, como a bien tengamos en este caso traducir, ¿qué? El pecado. Pero lo que más me interesaba también a propósito de decir, este es el objetivo de la encarnación de Cristo, es decir, quitar, levantar o matar el pecado, pero también lo que subraya ese texto dice que Jesús es el único, aquel que no tiene pecado.
aquel que no tiene hamartía. Y es parte de una afirmación bien interesante que hace el Evangelio de Juan, que no es inocua en el sentido de que Jesucristo, al no tener pecado, se vuelve afirmación prácticamente defendida por mucho tiempo, hasta el día de hoy. Ustedes van a recordar que dentro de la historia del fenómeno herético aparece quien lo pueda decir. En cambio, el Evangelio de Juan se sostiene en la afirmación, este es el único que no tiene pecado. Bueno, más que el Evangelio de Juan, la carta joánica. Ahora, yo quisiera hacer una aclaración que no hice lamentablemente en la última clase, y es que nosotros estamos trabajando en este punto la teología que corresponde al cuarto Evangelio. Pero cuando hablamos de teología joánica, debemos extender la mirada, no solo quedarnos en el cuarto Evangelio, sino ir al epistolario, las 3 cartas, y también ir a lo que nosotros llamamos el Apocalipsis. O sea que el cuadro completo de la reflexión teológica se culmina en el mismo momento en el que ustedes logran estudiar o están estudiando, no lo sé, o estudiarán el libro del Apocalipsis. Por el momento, nosotros vemos es la teología que corresponde a la reflexión del cuarto evangelio. Dicho esto, el pecado que es expresado en este término, habíamos avisado en la última clase, en este término, hamartía, que es complemento directo del verbo airo, nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y qué es en sí hamartía? Entonces yo decía, hamartía generalmente tiene muchos significados, muchas connotaciones, con sutiles diferencias, pero en el fondo, en las Sagradas Escrituras, es un término, digamos, de tipo legal. Para el judaísmo, decía yo, hamartía es la transgresión contra la Torá o contra la ley. Ahora, yo me preguntaba, ¿la concepción de pecado es la misma en toda la Sagrada Escritura? Pues no estamos viendo toda la Sagrada Escritura, estamos viendo en este caso un solo texto de ella. Y decíamos que en el Evangelio de Juan hay un no cambio en términos de 360 grados, pero sí hay un manejo más sutil del término, porque no se referirá tanto a la transgresión contra la ley o contra la Torá, sino a algo que nosotros habíamos especificado y que enseguidita pues voy repitiendo para conectarme inmediatamente con lo que me queda faltando de la clase pasada. Y yo me hacía una tercer pregunta, que es exactamente lo que Jesús, aquí llamado Cordero de Dios, carga sobre sí o expía en esa función de animal sacrificial de cordero, o qué es lo que Jesús destruye o mata. ¿Qué es exactamente lo que él está matando? Decíamos también en la clase que el término hamartía está utilizado prácticamente casi 17 veces durante todo el Evangelio, junto con su verbo. El verbo, recordarán ustedes, el verbo hamartano, que lo había propuesto también. Y había dicho etimológicamente esto que podría significar. Esas 17 veces en las que resuena la palabra hamartía dentro del texto bíblico, dentro del Evangelio, resuena en una serie de contextos que yo ya había señalado. El primero de esos contextos, recuerden que es una discusión acalorada que Jesús tiene con los judíos, en particular el partido de los fariseos. Eso está en el capítulo 8, luego del perdón dado a la mujer encontrada en el adulterio. Allí habíamos dicho que la hamartía tiene consecuencias y que las consecuencias son tanto la esclavitud, el estado de ser esclavo, como aquella condición o efecto de la muerte. Entonces decíamos que la hamartía es el impedimento para poder estar con Jesús en el lugar al cual Él se dirige. Todo aquel que viva en el estado de la hamartía, pues no podrá acceder a este lugar que Jesús más adelante nos dirá prepara. Y nos hacíamos una pregunta, pero ¿cuál es el origen de la hamartía? Y no que Juan niegue la tradición teológica judía, pero Juan añade o completa el cuadro de la tradición teológica afirmando a partir de todos estos contextos, porque no solo en este contexto, que el origen de la hamartía o del pecado
si lo traducimos así, si traducimos así el concepto, es la incredulidad en Jesús. Es decir, no creer que Él es. Ese término Él es, recuerden, que se va a pasear durante todo el cuarto evangelio casi que como una línea transversal. Uno podría, por ejemplo, hacer un estudio del cuarto evangelio a partir de esa fórmula, yo soy, o Él es, o este es. En consecuencia, de acuerdo al Evangelio, como lo leemos, la falta de fe en el Cordero que quita o que mata el pecado, pues permite la permanencia del pecado. O sea, si yo no tengo fe en Él, aquello que es la jamartía permanece en mí, se queda en mí. ¿Y qué hace? Anula en mí la vida. Soy como un muerto en vida. El Evangelio utiliza otros términos. El Evangelio dice cosmos, mundo, soy del mundo. Y como soy del mundo, esta jamartía pues no solamente me hace vivir la experiencia de muerte, sino que también me hace permanecer en el estado de la esclavitud, que es un estado que se opone a aquel estado que viene a inaugurar Jesucristo cuando se cree en Él, el estado de ser hijos de Él. Se es esclavo, entonces no se es hijo. Eso lo encontramos todo en el capítulo 8, en esa discusión acalorada con los fariseos, especialmente entre los versículos 21 al 46. 8, 21 al 46. Bueno, eso decíamos que era el primer contexto que nosotros teníamos. Hablábamos de un segundo contexto que nacía en otra de las discusiones acaloradas de Jesús. Miren que el Evangelio un poco utiliza las discusiones para introducir las reflexiones teológicas. De eso creo que ustedes ya se hayan dado cuenta cuando han hecho la lectura del Evangelio. Jesucristo dedica una buena reflexión, una sustancial reflexión en medio de las discusiones. Y la del capítulo 9 es interesantísima. Recuerden cómo han acribillado a ese pobre hombre que ha curado Jesucristo, al ciego, y no solo a él. A partir de este ciego de nacimiento que vuelve a ver, pero que el contexto del volver a ver pone, digámoslo así, en dificultad a los fariseos, he aquí la situación que se genera, la reflexión. Y de allí se habla de nuevo del concepto de jamartía. Y allí en el concepto de jamartía, otra vez como el concepto, como en el contexto anterior, se refiere al no reconocimiento de la propia ceguera. Es muy interesante el texto porque el encuentro se trata de Jesucristo con un ciego que no ve y al cual le devuelve la vista, y ese tipo de vocabulario del encuentro se lleva hacia la otra parte de, como veremos un poquito más adelante, de este díptico, en donde ciego ya no es la persona que antes no veía. Recuerden la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres? Se dice en el momento del Evangelio, dando a entender que la enfermedad es efecto de la jamartía. Y Jesucristo da una respuesta eficaz, ni este ni sus padres. La enfermedad no tiene que ser efecto de la jamartía. La enfermedad de un hombre que es llevado a la curación puede ser el signo de la presencia del Padre, como en el Evangelio se dirá. Por tanto, la jamartía en el Evangelio de Juan se va hacia otro lado. ¿Qué es la jamartía? Se refiere al no reconocimiento de la propia ceguera. Porque mientras el ciego vuelve a ver, los otros se vuelven ciegos. Sabían que era ciego y no reconocen el poder curativo o el signo curativo que Jesús viene realizando. Y entonces ellos deciden enceguecerse. Se quedan ciegos. Y como se quedan ciegos, no pueden creer. En otras palabras, jamartía en ese contexto es la no apertura, la no aceptación de la predicación de Jesús, que recuerde, Jesús realiza no solamente con palabras, también la realiza con sus signos. ¿Por qué digo yo con sus signos? Recuerden que en un momento del Evangelio Jesucristo apelará a eso. Si no creen en esto, pues crean a mis obras, crean en los signos. Desgraciadamente, el efecto de la ceguera, el efecto de continuar la jamartía o de prolongarla en cada uno,
hace que Dios no escuche al pecador, diría este capítulo. Dios no escucha al pecador, sino que escucha a quien cumple su voluntad. Bueno, ¿de dónde me baso yo para decir exactamente eso? Si ustedes van a sus Biblias en el capítulo 9, el versículo 31, que pediría a alguno que lo leyera como para que esto quedara más completo en cuanto al cuadro que estamos haciendo, allí nos damos cuenta exactamente del efecto devastante de la jamartía. Si alguno lo tiene, capítulo 9, versículo 31, lo puede leer, por favor. Sabemos que Dios no escucha a los más. Si uno es religioso y desde su voluntad. Bien, miren la fuerza. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Obviamente aquí hay que hacer exégesis, aquí hay que hacer trabajo de comprensión, porque ¿qué significa escuchar? Diríamos que Dios anula al pecador, no tanto eso. Allí la frase tiene una especial significación, sobre todo habría que entrar en el ámbito de comprender qué significa la escucha. La escucha en el Evangelio de Juan va relacionada al ámbito o al contexto de la bendición. Entonces, ¿a quién no bendice Dios? Dios no bendice a quien ha decidido vivir sin Él. ¿Cuál es la mayor bendición de Dios? Pues la presencia suya. Dios se hace presente en la vida de quien cree en Él. Nada más, ayer el Evangelio lo escuchábamos un poco. El Evangelio proclamado en la Eucaristía, que ese Evangelio, gracias a Dios, durante todo este tiempo de Juan nos permite estar siempre como en actitud de estar escuchando este cuarto Evangelio. Miren, no escuchar en el Evangelio de Juan es lo mismo que no creer. Entonces, como uno no cree, pues uno no puede participar del evento de su bendición. El ejemplo está en este capítulo 9 que estamos citando. Mientras que uno sí cree y era ciego, vuelve a ver. Los que no creen se vuelven ciegos. Y se vuelven ciegos de la peor manera. La clausura de la vida interior, el impedimento de escuchar a Dios. Es decir, ellos mismos se apartan del estado de bendición de Dios. En otras palabras, según este contexto, la jamartía separa de Dios. Eso lo habíamos dicho en la última clase. Habíamos propuesto también nosotros, yo quisiera señalar una cosa sobre este capítulo antes de continuar. La gente de este capítulo, la gente que tiene que decidir si creer o no, si ustedes se fijan en ese mismo capítulo, en el versículo 16, dice una cosa bien interesante, que se emparenta bien con ese otro texto que había citado yo antes de la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 5. Alguno, por favor, que lea completico ese versículo 16 del capítulo 9. Decían pues algunos de entre los fariseos: este hombre no viene de Dios, pues no guarda el sábado. Mas otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador obrar semejantes señales? Y había escisión entre ellos. Claro, había una escisión a partir de una cosa que no se comprendía, porque miren, este versículo yo lo hago notar de ustedes porque prácticamente es como una especie de paralelo, si queremos de mini díptico, pero no en el sentido que venimos tratando, sino que nos muestra dos caras de una realidad. Para un judío, hamartía es la transgresión de la ley. En este texto, por ejemplo, a Jesús se le llama pecador, directa o indirectamente, toda vez que se dice, este hombre no viene de Dios, por tanto, está en el estado de la hamartía, pues no guarda el sábado, es decir, transgrede la ley. Ese es su pecado. Jesucristo, al curar en sábado, transgrede la ley. Esto es lo que diría una parte de la gente que se reúne en torno a dirimir sobre este personaje llamado Jesús. Diciéndonos, este es el término pecado, o así es como funciona el pecado. Tú transgredes el sábado, obviamente estás separado de Dios, que es el efecto definitivo de la hamartía. Pero responde la otra multitud. Mire la pregunta, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? La pregunta es retórica. Porque quien lee el Evangelio y tiene fe sabe que Jesús no tiene pecados.
Jesús no peca. Y porque hace signos, entonces no vive en el estado de la jamartía. Entonces observen que en el Evangelio hay también un cambio, o mejor, una profundización sobre el concepto jamartía. Jamartía no necesariamente es transgredir la ley o la Torá. Jamartía es no creer. Para creer, miren los signos. Y de hecho, se recordarán en el capítulo 6 la grande polémica que allí se origina a partir de la multiplicación de los panes. Piensen, Jesucristo acaba de multiplicar panes, un grande signo para una grande multitud, y luego de multiplicar los panes, todavía la gente le pide otro signo. Los signos han sido hechos para eso, para producir la fe. Y en el Evangelio los signos 7 que son deberían producir la fe, y lo hacen en muchas personas. Llegará un momento en el que Jesucristo se admirará de aquel que sin haber visto signos, cree, como el caso de Juan el Bautista, que estamos estudiando. Uno que no ha visto signos de Jesús, al menos de acuerdo a cómo nos lo narra el Evangelio. Y ahora pasábamos al último, digamos, contexto que habíamos dicho la clase pasada y finalmente, ya sí el último contexto que diré en esta clase. El penúltimo contexto o el último contexto que había yo citado la semana pasada se encontraba en los discursos de despedida, es decir, muy cercano a la muerte de Jesucristo en el contexto en el libro del grande testimonio o el libro de la gloria. Y allí, ¿qué es lo que pasa? Se reiteran los conceptos anteriores, los que ya hemos enunciado. Por ejemplo, en el capítulo 15, cuando Jesucristo habla a sus discípulos, expone que cuando Jesús viene al mundo, como efecto, revela el pecado del mundo. Es muy interesante porque miren, en la predicación de Juan el Bautista se dice, he aquí el Cordero de Dios que levanta, que quita el pecado del mundo. Al mismo tiempo, cuando Jesucristo viene al mundo, lo muestra. Este es el pecado de este mundo. ¿Qué es lo que hace con el pecado del mundo? Él lo levanta, Él lo quita. Para poderlo quitar hay que exponerlo. Es un poco como en esa lógica que nosotros tenemos, que es absolutamente correcta, de que no se puede perdonar un pecado que no se reconoce o que no se ve. ¿Qué perdón pido por algo que no reconozco? Pues bien, Jesucristo en su venida expone el pecado del mundo, lo revela. Y por tanto, al revelarlo, ¿qué nos queda a nosotros o qué le queda al público de este cuarto evangelio? Le queda actuar en contra de la jamartía, una vez que conoce a Jesús. Porque para poder impedir el estado de la muerte, hay que creer en Jesús. Y voy a citar un texto, si ustedes van a sus Biblias, ese mismo capítulo 15 me trae un texto, digámoslo así, un versículo que es clave. Capítulo 15, versículo 22. ¿Alguno, por favor, que lea ese versículo? Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusas de su pecado. Bien, ven ahí, es Jesucristo el que revela el pecado. Y por eso no tenemos excusa, no podemos decir somos inocentes. Yo no tengo culpa, pues porque yo no sabía, como decimos generalmente. En moral y en derecho hablamos de la disminución de la culpa por, digamos, entre comillas, la inocencia o la conciencia de pecado. Pero acá Jesucristo nos ha dado esa conciencia, nos ha permitido de ver que este mundo permite el estado de muerte llamado jamartía. A Jesús hay que responderle con fe, nos enseña este capítulo 15. Pero los judíos, decía yo la clase pasada, aplican lo contrario a la fe. Y lo contrario a la fe no es la apistía, que voy a escribir como para que se vea el término en la pantalla. No es la apistía, término que ni siquiera utiliza el Evangelio de Juan. Término que en griego significa la falta de fe. Apistía, pistos en griego es
fe. Apistía es sin fe. No, lo contrario a la fe no es la falta de fe. Lo contrario a la fe, miren cómo es de interesante este capítulo, es el odio. Un término que obviamente en nuestra lengua tiene como antónimo al amor. Pero es que en el Evangelio de Juan, fe y amor son un mismo movimiento. Entonces, lo que contraría la fe no es tanto la incredulidad, lo que contraría la fe es el odio. Para que veamos esto, otro por favor, que en este mismo capítulo 15 lea los versículos que siguen, el 23 y el 24, para que entendamos que no creer en Jesucristo es lo mismo que odiar a Jesucristo. Alguno que lo lea por favor los versículos 23 y 24. La persona que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Vea, miren que la cosa se nos complica a todos nosotros, hombres de fe. Porque no creer es odiar. Ante la cantidad, el elenco de acciones de Jesucristo, ante su anuncio del reino, no creerle es lo mismo que odiarlo. Y para confirmar también lo que ya se ha dicho anteriormente en estos discursos de despedida, de manera que el Evangelio queda todo conectado, el prólogo o la introducción, la poesía del Logos, el libro de los testimonios y finalmente el libro del gran testimonio está conectado, está unido en sus reflexiones teológicas o gracias a sus reflexiones teológicas en el capítulo 16, un capítulo bellísimo que desgraciadamente en este curso no podemos estudiar obviamente por lo largo que es y también por toda la cantidad de elementos que trae allí de reflexión en orden a la teología. Yo les propongo, para que veamos cómo se concluye el todo de esta reflexión sobre la hamartía, los versículos, el capítulo 16, los versículos del 8 al 9, y le pido a alguno también que haga lectura de él. Y él cuando viniere convencerá al mundo cuanto al pecado, cuanto a la justicia y cuanto al juicio. Cuanto al pecado, por razón de que no creen en mí. Bien, ahí está perfecto. Lo otro obviamente habría que leerlo porque forma parte de la narración, pero esto es taxativo. ¿Cuál es el pecado? No creen en mí. Y esto es lo que, digamos, permite que la venida de Jesucristo, el venir de Él o el llegar de Él, le deje claro al mundo. ¿Cuál es su pecado? No creer en mí. Me van a perdonar si es muy exagerado lo que yo voy a decir a continuación, pero es casi como que el pecado más grande de todos, el pecado mortal, el pecado que no tiene punto de comparación es este. La hamartía es el no creer en Jesús. Y en el Evangelio eso tiene una muy buena lógica, porque no creer en Jesús tiene como efectos la cantidad de pecados que nosotros conocemos. Aunque el Evangelio pues no los va a nombrar porque no le interesa. El origen de todo, la hamartía original, sería el no creer en Jesús. Porque Jesús es como la oportunidad, la grande oportunidad, o mejor, en términos del Evangelio, la plena oportunidad que ha dado el Padre en esta historia de salvación. No creer en la plena oportunidad, o como dice el mismo Evangelio, en la verdad, significa no solo odiarla, significa vivir o permanecer en el estado de la hamartía. Me queda faltando un último contexto, y es el que introduzco ahora, que no habíamos visto en la clase anterior, y es el contexto que nosotros vamos a encontrar ya no en estos textos que están antes de la muerte de Jesús, sino en un texto que está después de la muerte de Jesús en el ámbito de su resurrección en una de sus apariciones. Es el capítulo 20. Allí por última vez se cita el término hamartía, un texto absolutamente esencial dentro de la teología, que ha llevado a miles de discusiones todavía hoy. Vamos simplemente a tocarlo porque no podemos
profundizar en el problema teológico de estos versos, de este capítulo, pues porque no es el ámbito de esta clase, es el ámbito de una clase que ustedes ven tanto en sacramentología como en la teología dogmática. Bien, ¿cuál es el contexto? En el capítulo 20, Jesús comunica el Espíritu. Ha resucitado, ha llegado al lugar donde se encuentran los discípulos. Recuerden que María había visitado el sepulcro y entonces después venía a avisarles pues todo lo que había acontecido, y en ese contexto, en la ausencia de uno de sus discípulos, Tomás, allí ellos encerrados por miedo a los judíos, Jesús entra y les ofrece la paz, pero ofreciéndole la paz les da el Espíritu. Y Jesús da a quienes permanecerán, atención a ese término, permanecer, que es un término teológico dentro del Evangelio, como veremos más adelante. Jesús da a quienes permanecerán luego de su partida, es decir, a quienes decidirán creer en Él, a quienes creerán, y si creen es porque se apartan del estado de la jamartía. Jesús les da a estos el poder de cancelar o de mantener el estado final, fatal de la jamartía. Ustedes se acuerdan de los versículos, ¿no? Versículos 22 y 23, capítulo 20, 22 y 23. Alguno, por favor, que lo lea como para que ya tengamos el cuadro completico. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Vean, ese es el poder de quien cree en Él. Bueno, recuerden que hay un evangelio, y yo aquí hago una extrapolación, es decir, saco un texto de otro evangelio para que se comprenda este evangelio también. ¿Qué implica el poder de la fe? ¿Qué implica tener fe? En un evangelio se habla de la capacidad de mover montañas. El mismo evangelio dice que si se tiene fe, se podrían hacer todavía cosas mayores a aquellas que Jesucristo ha hecho. En último término, muchachos, ¿qué implica tener fe? Implica poder hacer lo mismo que hace el Cordero de Dios. Implica levantar, quitar, suprimir, matar el pecado del mundo. Esto es lo que está diciendo el Evangelio al final. Porque toda vez que se cree que Jesús es el Cordero de Dios, uno también se puede transformar en un Cordero que expía y sustituye a aquel que debe morir en su pecado. En el Evangelio lo leíamos ayer. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ese es el dato que consuma el amor. El discípulo, cuando da la vida por su amigo, se convierte en cordero, y cordero que también puede arrancar, quitar y suprimir el pecado. Vamos a avanzar entonces un poquito más para concluir esta imagen que veníamos ya estudiando. En definitiva, alguien va a preguntar, ¿alguien está diciendo algo? Bueno, parece que no. En definitiva, queridos muchachos, el contenido del testimonio de Juan el Bautista, mire, pone sobre la mirada esto que estamos viendo acá, al Cordero de Dios que desaparece de la vista la jamartía, el pecado, levantando ese peso que oprime al mundo, es decir, el de la incredulidad. Quitando el pecado, el mundo no debe morir más. Y esta es la grande, digámoslo así, revelación del cuarto evangelio. La gran revelación del cuarto evangelio es
que en el sacrificio de este Cordero, que es Jesucristo, le es arrancado al mundo su destino de muerte, poniendo la vida en el horizonte del cosmos. Recuerden lo que significa cosmos, que nuestros textos generalmente traducen como mundo. Jesucristo y su sacrificio como Cordero le arranca al mundo su destino de muerte y pone la vida en el horizonte del cosmos, que es una latitud que en otro tiempo estaba limitada por la muerte. Por la muerte no se podía ver más allá del mundo. La visión se quedaba estancada en el cosmos. Jesucristo abre la visión, como se la abre al ciego del capítulo 9, y se la abre desde la fe. El Cordero que muere en la cruz extermina el morir. Está la grande afirmación que está haciendo Juan el Bautista en el contexto del cuarto evangelio, que es una afirmación que nosotros celebramos incluso hasta en nuestra liturgia. Con su muerte ha exterminado el morir. La fe es apertura a la vida, porque evidentemente se cree en aquel que es la vida. Miren, en otros términos, creer en Jesucristo, creer en Él, es aceptar, en último término, a quien se presenta diciendo. Recuerden algunos de los textos bíblicos, por ejemplo, el capítulo 11, versículo 25. Jesucristo se presenta diciendo: yo soy la vida. 11:25. O incluso después, en 14:6, antes de morirse, Jesucristo dice lo mismo: soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, Jesucristo es la vida, Jesucristo no es la muerte. Aunque su expiación tenga que vérselas con la muerte. Esta grande paradoja, ¿no? Morir para matar la muerte. Vida es el término que el autor de este evangelio cita en casi todos sus capítulos. No sé si en la lectura que ustedes hicieron del evangelio se pudieron dar cuenta de ello, tomar conciencia de ello. La palabra vida se cita en casi cada uno de los capítulos, lo cual convierte el término no solo en un vocablo recurrente, no es solo vocablo recurrente. Vida es sinónimo de cordero. O sea, no vuelvo a escuchar amnos dentro de ese contexto del evangelio después del capítulo 1, versículo 36. No vuelvo a acordarme de ese término, pero toda vez que se dice vida, se está diciendo amnos. Y cuando se dice amnos tu Theou, se está diciendo Jesús Christos. Es decir, todo eso entra en el campo semántico, en un mismo campo semántico. Jesucristo es el Cordero es la vida es Jesucristo y el Cordero. Este testimonio de Juan el Bautista entonces contiene microscópicamente el mensaje y el desarrollo del cuarto evangelio. Y por eso era tan importante estudiarlo. Bueno, ustedes me dirán que yo he dicho lo mismo para el prólogo, pero es lo mismo. Este título, este testimonio de Juan el Bautista contiene microscópicamente el mensaje y el desarrollo del cuarto evangelio. Y aquí revelo algo que ustedes deben de tener en cuenta. Yo no sé si cuando leyeron el evangelio tuvieron esa sensación, pero cada narración de cada díptico, es decir, del encuentro y del testimonio, es como un microcosmos. Cada narración es como un microcosmos del sentido de todo el evangelio. Casi que uno, por ejemplo, puede leer el capítulo de la Samaritana, el capítulo 4, y allí encuentra todo lo que contiene el evangelio. Y si uno lee el capítulo 9 que hemos citado hoy, uno encuentra allí el sentido de todo el evangelio. Cada narración contiene microscópicamente todo el mensaje de ese cosmos, de ese grande, diferente, utilizando cosmos en sentido diferente, de ese universo que es el evangelio. Y en consecuencia, para terminar este versículo,
nosotros, los lectores, podemos ver lo que ve Juan. ¿Qué ve Juan? Juan ve venir al Cordero. Nosotros vemos venir al Cordero. Y vemos cómo el Cordero nos sustituye en nuestra muerte. De modo que nuestro destino sea la vida. Y sea la vida en la visión, o lo que es lo mismo, en la fe del Cordero inmolado. Porque creer es ver. En el Evangelio, creer es ver, lo vamos a ver a continuación. De hecho, la vida, que es un transcurrir, se puede contemplar en el caminar de Jesús. Jesús va hacia Juan, Jesús se le acerca a Juan. ¿Qué es lo que ve venir Juan? Juan ve venir la vida. Y Jesús se acerca a Juan sobrepasándolo. Así nos dice a nosotros el versículo 30. Este es sobre el que yo he dicho, detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser, porque primero de mí era. Quisiera invitarlos a que observásemos en pantalla las primeras dos palabras de este texto bíblico que tenemos acá delante de nosotros. Hutos estin. Este es. Hutos estin. Las primeras dos palabras, una es un pronombre demostrativo, hutos, este, y la otra es el verbo en presente indicativo, es, el verbo cópula, como lo llamamos nosotros, el verbo ser estar o verbo cópula. No están por casualidad ubicadas acá, porque pretenden ellas continuar la mirada sobre el Cordero. Miremos al Cordero y mirando al Cordero también digamos, este es. Es decir, en palabras pobres, esta expresión, esta perífrasis que tenemos acá, hutos estin, continúan el resto de menciones que se han hecho sobre Jesús, en este caso concreto, aquella del Cordero. Pero también, digámoslo así, continúan aquellas que se harán a lo largo del Evangelio. Cuando yo digo hutos estin, es como si también dijera Él es, o como si también dijera, cambiando el pronombre, yo soy. Hutos estin es como decir Él es, en lo que continúa del Evangelio hasta el final, o allí cuando cambia ese Él es o este es, cuando cambia por un yo soy. Es decir, hablo del heterotestimonio, Él es, y cambia cuando digo yo soy a un autotestimonio. O sea, estamos en todo el contexto del testimonio. Miren, este es un sintagma, hutos estin, este es, o yo soy, es un sintagma que se vuelve como el rasgo del cuarto evangelio, que identifica cuando se está ante el contenido de un testimonio. Toda vez que se dice este es, o él es, o yo soy, ese es el sintagma, el rasgo que nos dice, miren, estamos ante un testimonio. Entonces, así las cosas, la martiría de Juan no corresponde solo a la indicación de Jesús como Cordero de Dios que acaba de decir, sino a un mensaje que al parecer ya era común entre el círculo cercano al Bautista. Observen lo que dice el texto. Este es sobre el que yo he dicho, sobre el que yo he dicho. O sea, él ya ha dicho esto. ¿Y qué es lo que ha dicho? Detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser porque primero de mí era. ¿Cómo llego yo a deducir esto? ¿Cómo llego a deducir que este mensaje ya es común entre el círculo cercano del Bautista? Pues observemos, como acabo de decir, otras expresiones dentro del versículo. Por ejemplo, la preposición hyper. Aquí me equivoqué yo con el acento sobre la ypsilon. Ustedes verán la palabra bien escrita acá dentro del texto bíblico. Hyper. Hyper es preposición que en este caso significa algo de lo cual se habla, sobre.
tenemos otra expresión, el verbo eipon, que significa he dicho, una cosa que sucedió en el pasado. Yo he hablado sobre. Y finalmente un término, un pronombre personal, ego. Explico. El versículo da a entender que Juan haya dicho esto en presencia de otros. Quizás en este mismo instante a su alrededor esté un público. Digamos que sea un público compuesto por sus discípulos. Como nos dirá el versículo 35. El versículo 35 dice que Juan estaba con sus discípulos. Y entonces en este momentico, que es un día antes del versículo 35, quizás también Juan se encuentra con sus discípulos. No nos lo dice el texto, pero pareciera que lo está enunciando, sobre todo porque dice, este es sobre el que yo he dicho. Quizás son sus discípulos, al cual él ya había predicado sobre el Cordero, hyper, sobre el Cordero. O quizás estemos ante un artificio literario, que es muy normal dentro del Cuarto Evangelio y otros libros bíblicos, en el que los lectores, en este caso del Cuarto Evangelio, son el público, que asiste a la martiría de Juan el Bautista, nosotros. Entonces, con esto, el autor del Cuarto Evangelio da a conocer lo que Juan el Bautista decía sobre Jesús en sus predicaciones. Y sobre todo esto se deduce por el valor del verbo que estoy aquí señalando, el valor del verbo eipon. Eipon, que traducimos con yo he dicho, con he dicho o dijo. Es un verbo en auristo. Recuerden que nosotros hemos estudiado el sentido del verbo en imperfecto, el sentido del verbo en auristo, que muchas veces lo he preguntado y como ya muchas veces ustedes me han dado respuesta, simplemente lo vuelvo a repetir acá. Eipon, cuando se habla en auristo, se habla de una situación, de algo que pasó en el pasado, perdonen la redundancia, y se quedó allá. Sí, Juan dio este testimonio. Juan ya lo dijo. Y ahora lo está volviendo a decir. Y miren, hay una cosa interesantísima, porque cuando vemos jutos estin hyper hu, aparece un pronombre, yo, ego. Yo, ego, es un pronombre, en este caso, innecesario. Es innecesario utilizar el pronombre. ¿Por qué? Porque si yo quito ego, la frase se entiende. La quito. Este es sobre el que he dicho. Eso se entiende. Tanto en griego como en español, muchas veces el pronombre no tiene realmente sentido, porque ya el verbo contiene el pronombre. Pero es muy interesante que, sin embargo, se utilice o se explicite el pronombre, porque cuando así se hace, sobre todo en la lengua griega, el uso del pronombre con un verbo que ya lo contiene, lo que se está haciendo es enfatizar. Existe la pretensión de enfatizar en el sujeto de la actividad. Es como si se dijera lo siguiente, que Juan el Bautista, él mismo, él y no otro, él mismo está predicando o ha predicado, que es ese su anuncio, el que él hace y que no es el anuncio de otro, es mi anuncio. Yo mismo he dicho a ustedes, yo solito he dicho a ustedes. Y miren, con esto, como el aspecto temporal del verbo eipon, que ustedes ven en pantalla, eipon, ego, eipon, con esto y el aspecto temporal auristo de eipon, se indica que Juan ha anunciado antes a Jesús y que lo ha realizado con estas palabras: detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser, porque primero de mí era. Quiero invitarlos a que pensemos bien en el contenido de ese mensaje.
Miren, no se puede tomar a la ligera, por ejemplo, como ya lo decíamos en otra lección, el verbo ergomai. Detrás de mí viene. Ergetai dice dentro del texto porque se refiere a la tercera persona del singular. Ergetai viene del verbo ergomai. Miren que no es cualquier cosa de la que estamos hablando nosotros. Ergomai Ergetai viene del verbo ergomai y no se puede tomar a la ligera porque lo habíamos acabado de escuchar. ¿Cuándo lo habíamos escuchado? Lo escuchábamos en la introducción de la poesía del Logos y escuchábamos este verbo también en el versículo anterior cuando Juan el Bautista decía que Jesucristo, el Cordero, venía hacia, perdón, cuando el texto decía que el Cordero Jesucristo venía hacia él. Y decíamos en esa ocasión que el movimiento físico no es solo físico, que tiene otro valor. A Jesucristo se le reconoce dentro del Evangelio como aquel que viene, aquel que está en movimiento. Entonces no podemos tomar a la ligera el contenido de este mensaje que Juan ya ha venido anunciando en sus predicaciones. Recuerden que ergomai es el movimiento físico del venir, del ir, del entrar. Pero aquí, y quiero señalarlo bien, alude al movimiento de la encarnación. Y me explico por qué. En el caminar, como lo veíamos hace poco en el versículo 29, en el caminar de Jesús que se dirige al Bautista, está el caminar de Jesús que lo sobrepasa, que sobrepasa al Bautista. Miren, este momento del testimonio, como he acabado de decirlo también, reenvía a la poesía del Logos, donde el Logos ya era y sigue siendo. Recuerden, en principio era el Logos, era y sigue siendo. Recuerden que el verbo allá, el verbo cópula, ser estar, es un verbo en imperfecto. Entonces, miren, este verbo, esta situación, lo que está diciendo Juan, nos está mandando hacia allá, hacia la poesía del Logos, donde el Logos era y sigue siendo en el principio, antes de que todo fuese, detrás de mí. Eso es lo que está diciendo Juan, detrás de mí. Allá el Logos era y sigue siendo, antes de que todo fuese. Y ese detrás le continúa la expresión viene, el movimiento viene. Yo no me puedo eludir de esas conexiones temáticas entre el Evangelio, en este caso entre la poesía del Logos y esto que se está diciendo. Miren, porque en esa misma poesía, como yo lo señalaba tiempo atrás, el Logo estaba y está en actitud de movimiento orientado hacia el otro. En ese caso era hacia Dios, el Padre. El Logo se movía hacia él. Allá se utiliza incluso la preposición pros. Ahora el movimiento se orienta hacia Juan. Detrás de mí viene. Y miren, ese mismo movimiento que hace hacia su padre, entonces ahora que está haciendo con Juan, hacen que todo esto se defina como venida. En definitiva, antes de Juan era y sigue siendo el Logos. Pero también luego de Juan, miren lo que dice el texto, un varón que delante de mí llegó a ser, o sea, luego de Juan, el Logos llegó a ser. En otras palabras, el Logos se encarnó. Y ahora Juan lo ve acercándose. Dos movimientos. El que lo precede y el que lo supera. Y lo supera a través de esa venida. Viene, se encarna. Vuelvo a presentar la imagen que tenemos del Cordero. Y es de notar algo, que en este testimonio están confluyendo dos aspectos realmente paradójicos. ¿Cuáles son esos dos aspectos paradójicos? Mire, por un lado, la imagen de un cordero y un cordero que viene, se está enfatizando allí la pasividad del cordero. Porque el cordero en sí es el animal pasivo, como lo caracterizan las Sagradas Escrituras. Recuerden los Hechos, capítulo 8, 32, que dicen:
El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abrió la boca. Hechos está citando obviamente al profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, que ya habíamos citado en estas clases. Entonces mire el elemento paradójico, es un cordero que viene, es decir, un cordero que habla de la pasividad, pero del otro lado la actividad del caminante que viene al encuentro. Cordero pasivo, enmudecido, no abre la boca, y por el otro lado la actividad del caminante. Y es bien bonito cómo el Evangelio de Juan refleja esto, porque en esta narración, ¿quién no ha hablado? Pero ¿de quién se ha hablado? No ha hablado Jesús, pero se ha hablado de Jesús. Cordero enmudecido, que no abre la boca, pero que viene. Pasividad y movimiento son dos aspectos que generan una idea de totalidad, gracias a la cual podríamos decir que Jesús es presentado como uno que se entrega, como uno que se dona, sin hacer oposición. Y yo creo que a nivel personal, lo digo más que a nivel teórico o académico, más allá de los mismos autores, yo creo personalmente que esta es la connotación del testimonio del Bautista acerca de quien debía venir y está viniendo como cordero, y para lo cual está empleando el acto de bautizar como púlpito de su predicación, porque Juan predica bautizando. Miren, y es muy claro que ningún otro evangelio, en este caso los sinópticos, había revelado cuál era el hecho concreto del bautizar. Como, miren, lo define el mismo texto en el versículo 31. Y yo no vi o no conocí a él, pero para que sea visto manifestado a Israel, por eso vine yo con agua bautizando. Observen el sentido del bautismo. Solo hasta este momento Juan ha visto al Cordero con sus propios ojos, solo hasta este momento. Por tanto, su predicación a los discípulos en el pasado, en el Auristo Eipon, era un acto de confianza y digamos de esperanza. Predicar uno que va a venir y que de pronto no venga, eso es un acto de pura confianza, es un acto de generosidad, es un acto que se ve reflejado al final del Evangelio, ¿no? Recuerdan ustedes, felices los que crean sin haber visto, a propósito del diálogo de Jesús con Tomás. Y esto queda bien expresado con un verbo que se utiliza acá y que yo en este momento señalo con el puntero del mouse. Miren el verbo acá, edein, que he traducido polisémicamente, vi, conocí. Este verbo procede del verbo oida. Mucha atención, porque oida pertenece al campo semántico de la visión, al campo semántico de la percepción, oida, al campo semántico del ver. Miren, es un concepto que, como se ha señalado, porque este concepto ya había aparecido en otro momento, es transversal en toda la literatura joánica. Es uno de esos conceptos que está casi en cada capítulo. Pueden hacer el ejercicio de buscar, bueno, en una Biblia, es diferente, bueno, va a ser difícil porque obviamente entre oida, que estoy citándolo acá, y edein, no es fácil de identificarlo, pero si ustedes cuentan con una herramienta para identificar verbos dentro de la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, este verbo se repite muchas veces. Bueno, aparte, como paréntesis, como para que conozcamos un poquito, oida. Oida es un verbo un poco simpático. Para quienes estudiaron griego, ustedes se acordarán que los verbos
cuando se citan o terminan en omega o terminan en mi. Omega o mi. Sin embargo, aquí tengo oida. Es un verbo muy extraño, porque realmente esta forma terminó por reemplazar su forma, digámoslo así, original. ¿Cuál era la forma original del verbo? Era la forma eido, que desgraciadamente cayó en desuso y pues ya no se volvió a utilizar. Entonces, cada vez que se habla del verbo oida, realmente oida está en un tiempo perfecto, o sea, en un tiempo pasado, pero por, digamos, la evolución de la lengua, cómo se pusieron las cosas en el griego, esta forma que era del pasado terminó reemplazando al presente. Entonces, oída, cuando se utiliza, realmente significa yo veo, yo conozco, porque esta otra forma desapareció, se hizo arcaica. Bueno, este es el paréntesis que cierro, porque este oída no lo vamos a encontrar muchas veces en las Sagradas Escrituras. Este concepto, el de oída, denota algo que ha sido visto, y por tanto, si ha sido visto, es algo que se puede conocer. Ustedes me dirán, pero eso ya no lo habíamos dicho a propósito del otro verbo, blepo. Sí, resulta que en el Evangelio de Juan, el autor utiliza casi todos los verbos que tienen que ver con el ver, y son varios. Este es otro, aparte de blepo. Pero hay una diferencia, porque mientras que este verbo oida, que indica lo que se ve y por tanto lo que se puede conocer, y por eso yo puedo traducirlo como ver o conocer, mientras que este verbo enfatiza en ese campo del conocer, del comprender, o si se quiere, del reconocer, blepo enfatiza más es la parte física, la parte del ver. O sea, ambos verbos significan ver, pero blepo se apoya más en la percepción, en el ámbito del ver, mientras que oida enfatiza más el ámbito del conocer, porque se ha visto, es decir, del efecto del ver. Conocer. Y de hecho, cuando nosotros leemos la Biblia y sobre todo el Evangelio de Juan, se utiliza mucho la palabra conocer. No es la única manera de decir conocer en griego en el Evangelio de Juan, pero muchas de las veces oida no se traduce con el verbo ver, sino con el verbo conocer. Quisiera preguntarles a ustedes, que casi todos manejan la Biblia de Jerusalén, este versículo 31 en sus Biblias, ¿cómo lo traduce? ¿Y yo conocí o y yo vi? Alguno que tenga esa Biblia y que me cuente, simplemente como para mirar. Dice, yo no le conocía. Exactamente. Miren que nuestras Biblias traducen el efecto del ver. Entonces, ¿por qué lo trato acá? Porque lo que quiero decir es probarles a ustedes que desde el punto de vista del vocabulario, Juan no había visto y por tanto no había conocido a Jesús antes de ese momento. Al menos eso nos lo deja en claro a nosotros el texto. Entonces miren, oida privilegia más el ámbito del conocer, del comprender, del reconocer, del saber. Y ese es, digamos, el empleo que casi siempre se hace en todo el Nuevo Testamento. Por tanto, digamos lo siguiente, oida hace alusión al conocimiento que engendra la percepción o la experiencia. Porque en la visión, pues, se recibe una información y entonces uno empieza a tratar con esa información, es decir, la conoce. Pero miren, oida es un conocimiento que implica la percepción visual, verlo. Ver a Jesús en este caso, ver al Cordero. Este oida ya se había citado. Si ustedes se acuerdan, hace poco yo lo había hablado en el versículo 26. ¿Recuerdan? No, el versículo, no sé si lo recuerdan. El versículo 26 allí, donde Juan el Bautista le decía a la casta judía, sacerdotes, levitas y fariseos, que entre ellos ya había estado Jesús, pero que ellos no lo habían visto o conocido. Yo aquí estoy enfatizando todavía más sobre la expresión.
Y es muy interesante eso, porque allí Juan decía, entre ustedes ha estado el que ustedes no han conocido, versículo 26, y en este versículo 31, él está aceptando lo mismo. Él está diciendo, yo tampoco lo había visto, lo había conocido. Y quiero explicar lo que está pasando acá. Miren, si Juan en el versículo 26 indicaba que Jesús había estado en medio de los judíos, pero que estos no lo habían visto y conocido, en este versículo presente, nosotros los lectores que leemos el griego nos preocupamos o nos sorprendemos porque el mismo verbo que allá se utilizaba para acusar a los judíos, ahora le sirve a Juan el Bautista para hablar o para predicar de sí mismo, diciendo que él no lo había visto o conocido. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre los de allá y entre el Juan Bautista de acá? ¿Cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y los judíos que implique que el no ver o no conocer de Juan sea aceptable, mientras que el de los otros, el de los judíos de esa escena del Evangelio, sea reprochable? ¿Cuál es la diferencia? Pues la respuesta no la puedo dar ahora, porque la respuesta va a llegar en el versículo 33, donde se señala que hay otras maneras de ver, otras maneras de hacer oída. Lo sabremos en el versículo 33. Entonces lo dejo así como en las películas en suspenso hasta que llegue el versículo 33, que voy a llegar. Pasemos entonces a otro punto. Y yo no lo vi a oída y no lo conocía a él, pero para que sea visto o manifestado a Israel, por eso vine yo con agua bautizando. Volvamos a ver entonces esto que queda faltando. Miren, la predicación de Juan también consiste en un venir existencial. Mire lo que dice el texto acá cuando yo lo señalo con el puntero. Por eso vine. Dia tuto elthon ego. De nuevo, el innecesario pronombre. Por eso vine yo. Sí, la predicación de Juan también consiste en un venir existencial, tras el cual, o sea, tras este venir de Juan, debería poder leerse el venir del Cordero. El venir de Juan me debería llevar a ver el venir del Cordero. Miren, este poder ver se concretiza en un acto que va más allá del perdón de los pecados, porque ya nos quedó claro que el acto del bautismo es mucho más que para perdonar pecados. Obviamente lo digo en este momento del Evangelio. Si hay algo bonito de nuestro catecismo de la Iglesia, es que cuando habla del bautismo, supera por mucho el solo efecto de perdonar pecados. El bautismo hace mucho más. Y en este Evangelio pasa eso. El bautismo es para hacer ver a Israel a aquel que como Juan viene. Para hacer ver a Israel al que está de camino, al que viene como Juan. Para eso es el bautismo de Juan. Y de hecho, este versículo, observen, utiliza la expresión fanerocee. Fanerocee proviene, como ustedes ven acá, de un verbo. El verbo que está aquí escrito en blanco proviene de fanero. Fanero. El propósito del acto de bautizar joánico, que se hace obviamente a través del elemento vital noble que es el agua, busca eso, hacer ver, manifestar, revelar a Israel al que viene. Entonces, miren, este elemento vital del agua utilizado en el bautismo joánico, obviamente se diferencia del bautismo
del cual se hablará después y que trae aquel Cordero que viene, que se acerca. Fánero, como ustedes ven acá, fánero es término que contiene el significado de hacer visible. No sé si se están dando cuenta que estamos casi que girando sobre los mismos significados. Fanero forma parte del campo semántico de la visión. Fanero se tiende a traducir como hacer visible, o en otros términos como a manifestar lo invisible. Ustedes pueden encontrar eso en los diccionarios de griego o en los diccionarios teológicos bíblicos para que sean más precisos. Lastimosamente, pues no estando en el seminario, yo no les puedo llevar esos instrumentos para que ustedes lo observen. Pero fanero es un concepto para decir que algo se hace visible o que se manifiesta lo invisible. Es obviamente en su forma activa, pero cuando el verbo está conjugado en su forma pasiva, como está conjugado el verbo acá, faneroce, en su forma pasiva, uno debería podría traducirlo con los términos en español de revelarse o de aparecer. Y en el cuarto evangelio, aunque el verbo no es muy utilizado porque se utiliza unas pocas veces, se utiliza sabiamente, se utiliza en los puntos donde debe ser utilizado. Y entonces así constituye un elemento importante, porque miren, aquí, si es predicado de Jesús, hace que su actividad, recuerden que Jesús habla, Jesús actúa, ese verbo cuando se predica de Jesucristo hace que toda su actividad sea concebida como revelación. Revelación. De esta forma, Juan el Bautista, con su bautismo, se convierte en un revelador de Jesús, de el que viene. Juan el Bautista no lo está revelando. Ustedes ya están viendo sacramentología. Sí, señor. ¿Ustedes la han visto con Gabriel Jaime Molina? No, con el padre. Ah, bueno, en la época mía, cuando Gabriel Jaime empezaba a dar clase, me tocó a mí de profesor, él nos hacía leer a nosotros un librito de Leonardo Boff que se llama La vida de los sacramentos y los sacramentos en la vida. No sé si lo hayan leído, y si no, ojalá lo puedan leer. Es un libro muy cortico que se encuentra por ahí en internet porque es muy, muy, muy conocido. Ojalá lo puedan leer porque es bien bonito. Voy a utilizar un poco de sus palabras. Y en lo que voy a decir, porque miren, aquí se está hablando del bautismo, que para nosotros entra en la categoría de sacramento. ¿Cuál es la función de un sacramento? De acuerdo a ese escrito de Leonardo Boff. O también de acuerdo a la teología, porque la teología lo dice. La función de un sacramento es la de reapuntar, la de evocar, la de redirigir, la de guiar hacia una realidad a través de las formas y de la materialidad. Por ejemplo, el agua del bautismo, de acuerdo a la catequesis mistagógica de algunos de los padres, habla de la realidad de la sepultura. Entonces, cuando yo entro en el agua del bautismo es como si el agua me enterrase, como hacer el mismo acto que Jesús hace en el momento de su muerte. Eso lo decimos todos, eso no es nada extraño. La función de un sacramento es esa: reapunta, evoca, redirige, guía hacia una realidad más allá de la misma forma y de su materialidad. Entonces miren, el bautismo va en la línea, en este caso del Evangelio, de atestiguar la veracidad de la venida ante la cual quienes son bautizados por Juan solo podían comprometerse con un acto de fe para ver más allá. O sea, si Juan bautiza,
y bautiza para revelar, para visibilizar al que había de venir, quien es bautizado y no está viendo venir al Cordero, solo puede ver en el bautismo una posibilidad de su fe. El bautismo era un acto de fe. Yo creo lo que está predicando Juan, cuando bautiza, es decir, que va a venir, que alguien va a venir, que aquel que esperamos va a venir. El bautismo de agua de Juan, en consecuencia, visibiliza que ese que viene ha llegado. En definitiva, miren, este texto conjuga distintas formas de ver. Por ejemplo, el ver o conocer de Juan con la incapacidad de ver o reconocer de los judíos, y para esto el hacer ver del bautismo, porque el bautismo hace ver, pone de manifiesto, revela, respondiendo a la ceguera por la que optan aquellas personas que han decidido permanecer en el cosmos. Y entonces, miren, cuando Juan el Bautista ve venir al Cordero, es entonces cuando el conocimiento se forma por la constatación. Sí, el encuentro, la experiencia del encuentro, constata lo que se cree. Y entonces el bautismo prácticamente va pasando, porque se ve venir al Cordero. Y es constatación, ¿saben por qué? Por lo que se afirma en los siguientes versículos con los cuales yo concluyo la clase del día de hoy. Y dio testimonio Juan diciendo, he visto al Espíritu bajando como paloma del cielo y permaneció sobre él. Y yo no lo conocí a él, sino el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. La frase que está al final, no sé si ustedes la puedan ver, yo espero que sí la puedan ver, yo no la puedo ver, dice, Kago geora kakai me martureka joti jutos estin jojuios tuceu. Es decir, y yo encontré y di testimonio, o mejor, y yo vi porque geóraca, que yo traduzco generalmente por encontré, realmente significa vi, y yo vi, o y yo vi y di testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahora concluyo yo por fin todo esto que hemos discutido de este primer testimonio de Juan el Bautista. Miren, de nuevo se está introduciendo, coloco el puntero del mouse para que ustedes puedan ver, porque como está tan lleno de cosas este texto acá que no puedo colocar palabras, no las puedo extraer, coloco el puntero para que vamos señalando las cositas. De nuevo estamos introduciendo una cosa, que el decir de Juan es un testimonio, se trata de un testimoniar. Aquí lo pueden ver ustedes en la palabra marturesen, que está aquí al principio. Juan, más que bautista, para el cuarto evangelio es el testigo privilegiado. No es un personaje cualquiera, no es la mujer encontrada en Samaria, no es el ciego, no es aquel que no puede caminar, no es el hijo muerto. Juan es el testigo privilegiado que primero, por la fe, ve o conoce al que ha de venir. Por la fe ve o conoce al que ha de venir. Y luego, por la visión, reconoce al Cordero de Dios. Siempre en función del término ver. Dichosos los que crean sin haber visto. Juan se anticipa a la visión creyendo. Pero atención, queridos muchachos, y propongo esto que quiero decirles acá. Ustedes se acordarán de un texto, del texto de Mateo 16, 17, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pedro, sui generis, da una maravillosa respuesta reconociendo a Jesús como el Mesías, el que había de venir? ¿Recuerdan lo que le dice Jesucristo? No, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre del cielo. Como para Pedro en este Evangelio de Mateo 16-17, el ver o el reconocer del Bautista no se originó por propia intuición, sino que se originó en una experiencia de revelación, que miren, aquí está en el texto, que el Bautista definió como aquel que me envió a bautizar con agua, me dijo. No sabemos quién es aquel, no dice nombre propio, no dice nada, solamente dice aquel. Aquel sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él. Habla de una visión, habla de algo que Juan va a ver. Por tanto, nosotros estamos en el plano de la revelación. No es una intuición joánica del Bautista. Juan ha recibido una revelación. De esta forma, miren, el autor del cuarto evangelio presenta cómo Juan también se ha hecho un testigo. Primero se ha hecho testigo por la fe. Y en el Evangelio de Juan, ese sería el orden. Hacerse testigo por la generosidad de la fe y no por la prueba de la visión. Juan se hizo primero testigo por la fe, creyendo antes de ver conocer, antes de oída. Luego se hace testigo por el oída, por la visión. Pero ese oída ya no se trata simplemente de conocer porque ya lo conocía, sino que se trata de reconocer lo que él ya había abrazado por la fe. Y porque cree, también a Juan el Cordero le ha levantado, ha cargado sobre sí, ha matado la propia jamartía de Juan. Cuando sucede el acontecimiento de la visión como abrazo de lo que cree, en el versículo 32. Miren, en el versículo 32 se explicita, como ven ustedes acá, se explicita el testimonio joánico, nacido de otra experiencia. He visto, la experiencia del theaomai. Este es un verbo particular que voy a escribir a un ladito y sobre el que tengo que también decir algo porque obviamente es un verbo que pertenece al campo semántico del ver. Ya este verbo había aparecido en la poesía del Logos. Aquí se nos está diciendo que el testimonio de Juan nace en la experiencia del theaomai, que es el penúltimo verbo que pertenece al campo de la visión aquí en esta narración. Penúltimo porque todavía nos falta uno. Miren, theaomai, la visión de la cual aquí estamos hablando, hace referencia a aquella percepción que suscita el asombro. O sea, es un ver, pero se acentúa en la experiencia de asombrarme con lo que veo. O también se puede traducir como con el ver con intensidad algo. El mirar maravillado, el mirar atento, o lo que nosotros llamamos en la vida espiritual la contemplación. He contemplado al Espíritu. Yo he traducido simplemente con el término visto porque me gusta que ustedes puedan ver en el texto cuántas veces con palabras diferentes se dice ver. Entonces, con theaomai estamos acentuando todavía más aquel efecto interior, aquella impresión que se adquiere en la percepción visual o física. El efecto interior o la inteligencia o la impresión que deja aquel ver.
En muchos escritos cristianos este verbo en griego se utilizaba cuando se quería hablar de la percepción espiritual, del ver con el corazón, las realidades superiores, las realidades celestes. Y miren, creo que esto que utilizaron los cristianos, ya voy concluyendo, es lo que también se dice acá. Porque los cristianos hablaban del ver dentro de una visión, como cuando uno tiene un sueño, o por ejemplo pensemos en los sueños de Jacob. Ese ver de Jacob allá en Betel, la escalera por la que transitan los seres celestes, y que lo impresiona a tal punto que cuando se levanta dice: esto es Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Un ver en la visión. Claro, Juan ve en la visión. ¿Cuál es la visión? El Espíritu que baja como paloma del cielo. Es lo que está describiendo estos versículos que nosotros tenemos acá, que estamos estudiando. Él ve el Espíritu que asume forma y que tiene movimiento. Forma de paloma que baja y que permanece. En el cuarto evangelio, ese término theaomai se usa también con esa connotación simple del ver. Uno lo encuentra en otros momentos. Capítulo 1, en el capítulo 4, en el capítulo 6, por ejemplo. Jesucristo que ve la multitud, se utiliza el verbo theaomai y le dice a Felipe: bueno, ¿qué vamos a hacer con esta multitud para darle de comer? Es aquí en este texto donde las connotaciones que yo acabo de decir se verifican. En último término, theaomai se trata de un ver desde adentro, ver desde la fe, o ver para producir el creer. Como le sucede a muchos judíos, que en el acontecimiento de la resurrección de Lázaro, por allá en el capítulo 11, en el versículo 45, que contemplando lo que sucedió en Betania, con el amado amigo Lázaro, creyeron en Jesús. Ese es el verbo del creer. Ver que produce o que puede producir la fe. Entonces miren que la narración está poniendo ante nuestros ojos toda la evolución que configura a Juan el Bautista como testigo. Esta es toda su evolución para llegar a ser testigo, pasar del bautista al testigo. Y de esta forma entonces recorremos con el testimonio de Juan el Bautista su hecho de ser Juan el testigo. Y de hecho nosotros encontramos de nuevo una frase que ya habíamos encontrado en el versículo 31. Aquí se dice en el versículo 33, y yo no lo veía o yo no lo conocía. Y yo no vi, no conocía a él. Esta frase ya la habíamos dicho y explicado en el versículo 31. Donde reaparece entonces el término oida. Entonces el autor aquí busca insistir, esto es como una especie de inclusión. El autor insiste en observar los sucesos de este relato desde la perspectiva del verbo oida. El autor señala con oida la forma de la relación que Jesús tiene con el Padre. Sí, es el aspecto que le pertenece solo al Hijo de Dios. Es lo que lo distingue y es lo que justifica su misión. Porque Jesús ve, conoce, por ello puede hacer ver, hacer visible al Padre. Jesús es el único que realmente conoce al Padre, pues Él ha estado siempre, desde siempre con Él. Y para poder conocer a Dios, entonces es necesario, nos va a decir a nosotros el Evangelio, aceptar la visión o el conocimiento de su enviado. Y por ello el cuarto Evangelio denuncia que los judíos no conocen al Padre porque no creen en Cristo, en Jesús, su enviado. Porque ellos han decidido permanecer en el cosmos o en la jamartía. ¿Y cómo ayuda esto que estoy diciendo a comprender este texto? Ahora concluyo, me perdonan que me estoy demorando, que ya me le robé 2 minutos, me le robo 1 minuto más y ya concluyo. Al reconocer a Jesús como Cordero, como el que viene, Juan no solo se hace testigo de Jesús porque cree en él, se hace testigo del Padre.
a quien Jesús atestigua. El último término del campo semántico del ver lo encontramos nosotros en el versículo 34. Y mire lo que dice el versículo 34. Y yo, Jehoraca, y yo vi, y yo encontré. Es el verbo jorao, que yo no voy a tratar acá porque lo trataré después y que ya lo he tratado porque ha sido mencionado antes. Jorao se refiere a la percepción física, la privilegia. Y estará presente en todo el cuarto evangelio. En casi todo el cuarto evangelio, faltará en uno que otro capítulo. Miren, este verbo se presenta acá, Jehoraca, de jorao. ¿Para qué? Para concluir el relato del segundo día de testimonio de Juan el Bautista, porque recuerden que este es el segundo día en que Juan el Bautista da su testimonio. De esta manera, toda la narración va a quedar envuelta por el campo semántico de la visión, que da origen al testimonio. En conclusión, el Bautista es el primer testigo citado por el Evangelio que no pertenece al cosmos, al mundo, porque está en Jesús. El Bautista lo ha visto, lo ha encontrado, y si ha visto y ha conocido a Jesús es porque ha visto y ha conocido al Padre, que sería aquel que él lo envió a bautizar con agua. Y por eso logra reconocer que Jesús, el Cordero, el que viene, el revelador del Padre, es su Hijo. Y concluyo, más adelante en Juan 14:7 se dice: si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y Juan el Bautista lo ha visto.